¿Quién es la persona que más te ha herido? Vaya pregunta. ¿Quién es la persona que más te ha herido? Espérame, no quiero que detengas el devocional y te pongas a escribir una larga lista, porque algunos de nosotros quizá tenemos no una sola persona, sino un montón de personas que nos han herido pues de una forma muy, muy cruda. Pero mira lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en uno de sus sermones. Él dijo: ustedes han oído que se dijo, amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por sus perseguidores. ¡Wow! Amen a sus enemigos y oren por sus perseguidores. ¡Wow! Vaya desafío, como te decía en el devocional anterior. Vamos a tener muchos desafíos aquí y no quiero tenerlos solo para mí, quiero compartirlos contigo, pero no en mal plan, sino porque Dios quiere decirnos algo muy potente, muy intenso. Dice el pastor Chip Ingram: ahora que empezamos la última sección de este libro, me gustaría que pensaras en la persona que más te ha herido en toda tu vida. Puede que sea una persona que te haya tratado injustamente, puede ser una persona que haya hablado de ti a escondidas, hasta puede ser que sea alguien que haya abusado de ti en tu niñez de una manera física, sexual, emocional, etc. Quizá puede ser que esta persona te haya abandonado. Quizás fuese un padre o una madre quien sencillamente te abandonó, o quizá es la persona a quien le diste tu corazón sin pensar que alguna vez te traicionaría. Podría ser alguien en quien confiabas profundamente, que después de que te mintió, robó tu dinero e hirió a alguien a quien tú amas, o que intentaron arruinar tu vida. Todos tenemos gente en nuestro pasado que nos ha hecho mal. Nuestra tendencia es enterrar las heridas y nunca tratar de restaurar completamente el daño que se nos hizo, o vivimos con un profundo resentimiento y amargura en contra de ellos. Ninguna de estas opciones representa la voluntad de Dios para nuestra vida, pero después de hacer consejería por más de 25 años, me he dado cuenta de que la mayoría de las personas simplemente no saben cómo responder al mal dirigido contra ellos. Déjame repetirte esto porque esa es la mera verdad. La mayoría de las personas simplemente no saben cómo responder al mal dirigido contra ellos. Mi oración es que no dejes de leer las preguntas sumamente profundas que hemos estado revisando. Es decir, la pregunta de ¿quién ha sido la persona que más te ha herido en tu vida? ¿Cómo reaccionas a eso? Y es posible que todavía esa persona siga haciendo estragos en tu vida, en tu historia. Entonces, tan doloroso como pudiese ser, dice el pastor Chip, oro que recuerdes vívidamente la cara de esa persona que ha sido el conducto del mal y el dolor en tu vida. Dios tiene un sueño para tu vida y ese sueño involucra cada una de las relaciones que vives aquí en la tierra, aún las más difíciles. Hemos hablado de cómo es una auténtica relación de un seguidor o seguidora de Cristo en su relación con Dios, con el mundo, con ellos mismos, con los creyentes, y ahora necesitamos examinar cuidadosamente nuestra relación con aquellos que se oponen a Cristo y hacen mal a sus seguidores. Una vez más, lee la pregunta o óyela, escríbela. ¿Cómo responde un cristiano, de acuerdo a Romanos 12, a sus enemigos? ¿Cómo sería dejar que el Espíritu Santo nos dé la gracia de tratar a los que nos han hecho daño injustamente de la manera que Jesús los trataría? ¿Cómo tratamos la gente a quienes con enojo nos imaginamos que reciben lo que se merecen
y que reciben la sentencia y las consecuencias por lo que nos hicieron. Yo sé que no hay nada más difícil que enfrentar a aquellas personas que han sido la causa del mal dirigido de nuestra vida, ya sea abuso, injusticia, pérdida financiera, traición emocional o abuso físico. Parece imposible poder superar nuestras heridas, nuestro odio y nuestra amargura. A diferencia de muchas personas que escuchen estas palabras, yo tuve una infancia relativamente buena con mis padres que me querían. Resistí la crisis por las que pasa todo el mundo, pero no sufrí tormentos serios de los que producen traumas que duran toda la vida, ni tampoco sentimientos de odio por esa persona. Pero todo esto cambió durante mi primer año de la universidad. Yo jugaba baloncesto en la universidad y tenía un compañero de equipo que se llamaba Jimmy. Realmente no es su verdadero nombre. Él era mucho mayor que el resto de los jugadores del equipo y era un veterano de Vietnam que medía más de 2 metros y podía saltar verticalmente poco más de 1 metro de altura. Era un atleta asombroso y también un artista consumado. Aterrizó en nuestra pequeña Universidad de Artes Humanas por haber sido descalificado de las universidades de primera división debido a los traumas y errores de su pasado. Tenía un poco más de 20 años y ya había pasado un tiempo en prisión por posesión y distribución de drogas. Después de haber sido herido en Vietnam, aunque tenía mucho talento, el sistema nervioso de Jimmy estaba dañado por la guerra y por las drogas que usaba. Así que a veces se le hacía difícil capturar y manejar la pelota. Jimmy llegó a la universidad como un adicto a las drogas, ya recuperado, y como un aspirante artista que estaba teniendo una segunda oportunidad. Se expresaba muy bien y era muy inteligente, y él había visto y vivido muchas malas experiencias en su vida. Creció en los barrios céntricos de la ciudad, había servido en el ejército y fue herido gravemente en Vietnam. Mató a mucha gente y había vivido en el sector más bajo de la sociedad, en medio de las drogas, el sexo ilícito, y además había estado en la cárcel. Él expresaba su opinión sin importar quién estuviera alrededor y tenía una mirada fría que podía causar escalofríos sobre la espalda de la gente. Jimmy se describía a sí mismo como la, entre comillas, maldad personificada, y no estaba bromeando. De alguna manera él se enteró que yo era un cristiano, dice el pastor Chip. Yo recientemente empezaba a caminar con Jesús, con Cristo Jesús. Aproximadamente tenía unos 6 meses de cristiano y estaba tratando con todo mi corazón de llevar una vida de acuerdo con mi fe. Y también cuando estaba con el equipo de baloncesto, Jimmy debe haber pasado por experiencias muy negativas con cristianos, pues los trataba con odio y desprecio. Y no pasó mucho tiempo para que yo me volviera el objeto de sus bromas y ataques personales. Me humillaba enfrente de todo el equipo por mi compromiso de mantenerme puro sexualmente hasta que me casara. Fui acosado y también el objeto de conversaciones llenas de obscenidades en las que causaba que me sintiera, entre comillas, rebanado y cortado en pedacitos. Desde la mañana hasta la noche, constantemente Jimmy me llamaba Chi-Po, el niño flaco que todavía es virgen y que cree en Jesús. Decía mi nombre alargando las vocales de tal manera que lo hacía parecer como una mala palabra. Cuando ya estaba creciendo, jugaba baloncesto en los sectores pobres y deprimidos de la ciudad con la intención de mejorar mi manera de jugar en el equipo de la preparatoria. Así que sabía que el problema que Jimmy tenía conmigo no era racial, sino espiritual. Cada oportunidad durante los viajes con el equipo y en cualquier situación, yo era fácil presa para la condenación y las burlas de Jimmy. Así que, contrario a lo que enseña Romanos capítulo 12, que
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En mi corazón, mi odio por Jimmy empezó a crecer cada día. Al mismo tiempo, escuchaba y leía la voz de Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que oré a Dios: Señor, tienes que ayudarme a vencer este mal en mi contra. Pero de esto te hablaré en el siguiente devocional. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.